La posibilidad de tener un combustible que sea más sustentable y del cual además Chile sea un productor principal se hace posible a mediano plazo. Marcelo Lago con nosotros para hablar hoy día del hidrógeno verde. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, Iván. Claramente el hidrógeno verde surge como, entre comillas, el combustible del futuro. Y particularmente ha hecho noticia en los últimos años en Chile por una serie de ventajas comparativas que nos posicionan como un país que podría ciertamente desarrollar el uso ciertamente eficiente de ese tipo de energía. Sí, claro, nuestro país tiene ventajas comparativas y hay una apuesta bien importante acá a nivel Estado de transformar a Chile en un productor para competirle a países como Alemania, Australia, que llevan la delantera. Pero nosotros deseamos en la presentación, Marcelo, la posibilidad de tener un combustible que sea sustentable, sin huella de carbono. ¿Por qué? Ese es un temazo, porque estamos... Por ejemplo, este vehículo que nos acompaña es un City Car de 1987 probablemente. Caramba. Bueno, no lo vemos generalmente, pero uno de los principales responsables de los gases de efecto invernadero, ciertamente, es el uso de combustibles fósiles. El uso de diésel, el uso de gasolina, etc. Y ello, evidentemente, son gases que dióxido de carbono que se concentra en la atmósfera y que captura el calor y que de alguna forma es uno de los principales responsables del aumento sostenido de la temperatura, conectado a ello evidentemente con el cambio climático. Ahora, cuando hablamos del hidrógeno verde, ¿en qué se diferencia del hidrógeno tradicional, el gris? Bueno, hoy día en el mundo gran parte del uso del hidrógeno, que es un elemento el más común, muy liviano, transparente, ciertamente más del 90% se produce en la modalidad gris. Ya. Gris es que para extraer la molécula de hidrógeno se utilizan combustibles fósiles. Metano, lo que conocemos como lo que contamina y que produce ciertamente estos gases de efecto invernadero y por lo tanto se le denomina gris. Sin embargo, el verde sustentable ciertamente surge como una alternativa que no produce ciertamente gases de efecto invernadero y por ello es amigable, es sostenible y para ello utiliza principalmente en el caso de Chile energías renovables no convencionales como la energía solar, fotovoltaica, la energía eólica, donde evidentemente Chile se posiciona en el mundo entero como una potencia en esos temas. Bueno, vamos a explicar en la siguiente nota de qué se trata el hidrógeno verde, las potencialidades que tiene naturalmente y la aplicación de nuestro país. Y de vuelta con Marcelo Lagos hablamos también de algunos aspectos que no han estado exentos de polémicas a propósito de aquello. ¿Sabías que más del 70% del consumo total de energía en nuestro país corresponde a combustibles fósiles como el petróleo, gas natural y carbón? Y que la quema de estos causa más de 4,5 millones de muertes prematuras al año en todo el mundo. Todo esto sumado al exceso de emisiones de CO2 que emiten y forman parte de uno de los principales gases de efecto invernadero que acelera el calentamiento global. Una situación que podría cambiar y Chile transformarse en uno de los principales protagonistas. La respuesta puede estar en el hidrógeno, el elemento más abundante en el universo y que además puede ser obtenido desde fuentes renovables. Así se promociona el que muchos catalogan como el combustible del futuro, el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es el hidrógeno que se obtiene en base a la electrólisis del agua. Y esta electrólisis se realiza con energías renovables. Por ello es que se habla de hidrógeno verde. Es un hidrógeno que en su generación no genera emisiones de dióxido de carbono. Otro de los beneficios de Chile es que se puede ocupar agua de mar y la gran costa nacional es una buena fuente de este recurso. El hidrógeno verde es 100% sostenible, almacenable y versátil. Se puede transformar en electricidad o combustibles sintéticos y utilizarse con fines domésticos, comerciales, industriales o de movilidad. Nos va a abrir una oportunidad enorme de exportación y de desarrollo para el país. Las estimaciones muestran que el hidrógeno verde va a contribuir alrededor de entre un 20 y un 40% de la reducción de emisiones que necesita hacer el mundo para frenar el calentamiento global. Chile posee grandes ventajas comparativas frente a otros países gracias a la gran radiación del norte y los intensos vientos al sur de nuestro país, por lo que se convierte en el espacio ideal para producir este recurso. Chile tiene una capacidad de energía renovable que al final permite obtener una electricidad de bajo costo. Entonces, al final, lo que se busca para poder generar hidrógeno verde en base a electrólisis es tener una fuente de energía de bajo costo. Y la capacidad de Chile en energías renovables permite obtener eso.
La emisión de gases como el CO2 que se produce al quemar gases fósiles acentúa el efecto invernadero, trayendo como consecuencia los efectos que vivimos hoy en día como mayor radiación y altas temperaturas en el mundo. Es aquí la necesidad de cambiar a un camino más sustentable. Cuando tú utilizas un combustible como la gasolina, las emisiones son CO2. Pero si tú utilizas el hidrógeno como combustible o como vector energético, tu producto es agua. Si bien es verde porque la producción proviene de fuentes renovables, también es un combustible verde debido a que los productos que se producen debido a su utilización es agua. Sin embargo, todo país que quiera alistarse en esta carrera por ser el primer exportador debe sortear distintos desafíos, desde los altos costos hoy en día hasta los peligros al momento de trabajar con este elemento, son algunas de las consideraciones que deben tener los productores. Estimaciones internacionales muestran que este es un mercado que podría ser en 2050 el equivalente al 50%, a la mitad de lo que es hoy el mercado del petróleo. Un recurso que se presenta como una oportunidad también de negocio para Chile. Por eso, su investigación, su implementación y su regulación son prioridades, más aún cuando el mundo enfrenta las consecuencias de la crisis climática. Bien, pues Marcelo, ahí veíamos las características y tú ponías énfasis en hacer de esto un modelo. En el fondo, digamos, evidentemente, bajar nuestra trazabilidad, nuestra huella de carbono y transformarnos en energías renovables como esta, como el hidrógeno verde. También hay un modelo de negocio detrás de aquello. No, por supuesto, pero acá lo medular y donde yo pondría el acento en que hoy día necesitamos de forma urgente como sociedades descarbonizarnos. Por supuesto. Y en la práctica hay que entender de que el cambio climático humano, antrópico, es consecuencia del modelo de desarrollo y por lo tanto el uso del hidrógeno verde, ¿cierto?, es una alternativa para cumplir los compromisos que particularmente Chile para el año 2050 busca ciertamente cambiar la matriz que utiliza principalmente la fuente de carbono. El tema es de que el hidrógeno es una alternativa que complementa con otras más. La electromovilidad, en fin. Claro, claramente, solar. el litio, etcétera. Pero hace algunas décadas atrás, cuando hablábamos de energía solar fotovoltaica o eólica, parecía algo muy distante, algo costoso, complejo. Vemos hoy día que la tecnología, el avance, disminuye costos. Vemos que hoy día se masifica, que existen alternativas. Hoy día hay sociedades y comunidades informadas que exigen un buen trato del entorno, del medio, de los territorios y evidentemente el uso del hidrógeno de forma sostenible, verde como le están llamando, ciertamente es un camino que es interesante de acompañar. Marcelo, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Iván.